Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera conferencia del Centro de Investigación de Políticas Públicas titulada El estudio de las políticas públicas y su relación con el bienestar subjetivo, una mirada cualitativa, a cargo de la maestra Lourdes María Flores Madán, una especialista. Ella es psicóloga y profesora de la Universidad UTE. Así es que nos sentimos muy maravillados de que nos encontremos en este espacio que ya se hace habitual cada mes, que el Centro de Investigación de Políticas Públicas lleva a toda la sociedad dominicana y, por qué no, a todo el mundo a través de la virtualidad, de este conversatorio, este intercambio de conocimientos a los fines de socializar y evaluar las políticas públicas que ejecuta la parte gubernativa en esta sociedad dominicana. Así es que de inmediato vamos a pasarle con nuestra primera vicepresidenta del Centro de Investigación de Políticas Públicas, la licenciada Emilia Pereira, quien tiene a su cargo dar las palabras de bienvenida en esta tarde. Así es que adelante, doña Emilia. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un enorme placer estar de nuevo aquí dándole continuidad a este programa formativo del Centro de Investigación de Políticas Públicas, que ha comenzado con mucho éxito. Esta es la tercera conferencia que se efectúa, pues ya hemos tenido las exitosas disertaciones del doctor Eliades Acosta y del doctor Enrique Soldevila en meses anteriores, y hoy vamos a continuar con la doctora Lourdes Flores, con un tema muy importante también, de manera que seguimos contribuyendo con el deseo y la gran esperanza, pues, de que los cibernautas puedan seguir con interés esta conferencia, que estoy segura que todos vamos a disfrutar mucho. Así que me da muchísimo gusto que se hayan sumado de nuevo a esta actividad del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Y a la doctora Flores le digo que estamos muy contentos con su participación y estoy segura de que va a ser un éxito como ha ocurrido en las anteriores ocasiones. Así que bienvenidos todos y todas. Gracias, doña Emilia. Muy agradecido, como siempre, con sus palabras de bienvenida que nos llenan de mucha satisfacción y saber que el Centro de Investigación de Políticas Públicas aquí en la República Dominicana está haciendo este esfuerzo por socializar y el conocimiento y evaluar las políticas públicas. De verdad que llena de mucha esperanza y también de mucha satisfacción a ese grupo de profesionales que conformamos este Centro de Investigación de Políticas Públicas y, por qué no, también a toda esa sociedad que de una manera u otra procura el conocimiento para saber cuáles son sus derechos, saber cuál es el impacto y qué cosas deberían procurar para que tengamos una mejor sociedad. Le dijimos que en esta tercera entrega vamos a contar con la participación de una especialista en psicología y también en todo lo que tiene que ver en el campo de la investigación, quien estará disertando la conferencia El estudio de las políticas públicas y su relación con el bienestar subjetivo, una mirada cualitativa. ¿Y qué les parece a ustedes si de inmediato leemos un poquito de la hoja de vida de esta gran especialista que nos acompaña en esta tarde? Hablamos nada más y nada menos que de la máster Lourdes Flores Madán, graduada de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Cuenta con una especialidad en Psicología Infantil en esa misma universidad. Tiene una especialidad en Pensamiento Complejo y Ciencias de la Complejidad y un máster en Sexualidad Humana. Fue directora del proyecto de investigación del Centro de Población de Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud para la disminución del embarazo en la adolescencia. Es fundadora de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios de Sexualidad. Ha publicado artículos en revistas de sexología,
psicología e investigaciones psicológicas, dando a conocer los resultados de investigación. Es autora de capítulos de libros de texto de medicina general integral y psicología médica y de salud. Ha realizado investigaciones en el ámbito de la psicología vinculada a los temas de educación de la sexualidad, violencia de la pareja, embarazo de la adolescencia, investigación, acción en proyectos de transformación comunitaria, tanto en Cuba como en República Dominicana. Tiene más de 30 años de experiencia docente e investigativa a nivel de grado y posgrado, tanto en Cuba y en los últimos 14 años en diferentes universidades de la República Dominicana. Trabaja en la Universidad de la Tercera Edad en Santo Domingo desde el año 2004 hasta la actualidad. Es directora interina del Departamento de Investigación, donde además imparte las asignaturas de Metodología de la Investigación. En el año 2018 recibió el gran galardón al ejercicio de la psicología en República Dominicana, otorgado por los Premios Caribeños de Psicología Enerio Rodríguez Arias. Así es que en ese sentido, nosotros estamos maravillados que la licenciada Lourdes Pérez Madán esté con nosotros haciendo la disertación de la conferencia El estudio de las políticas públicas y su relación con el bienestar subjetivo, una mirada cualitativa. Así es que, damas y caballeros, querida audiencia, recibamos con mucha calidez a nuestra invitada de la tarde. Adelante, nuestra gran invitada Lourdes Pérez Madán. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente agradezco mucho al Centro de Investigación de Políticas Públicas, que verdaderamente hay que celebrar la existencia de este centro en el país, porque verdaderamente eso denota precisamente la importancia que se le da cada vez más, ¿verdad?, a la necesidad de identificar problemáticas sociales que devengan y se conviertan precisamente en políticas públicas, y el hecho de que exista ese centro significa que se hace de una manera científica, certera, apegada a los verdaderos problemas, ¿verdad?, o al menos identificarlos en la sociedad en que nos acoge y en la cual vivimos. Muchísimas gracias de nuevo. Yo simplemente queremos compartir estas reflexiones en el transcurso de nuestra dispensación, si se puede decir, acerca de la importancia que nosotros le damos a tomar en consideración tanto en el escenario, en los diferentes ámbitos de la vida social, es decir, tomar en consideración en el análisis de las políticas públicas desde la detección de los problemas sociales que puedan devenir en verdad en políticas públicas, es decir, tener en cuenta el bienestar subjetivo, es decir, trascender las estadísticas, ¿no? Y bueno, en esto constituye nuestra reflexión que queremos compartir con ustedes. Esperemos que sea muy enriquecedor, no solamente lo que yo pueda ofrecerles a ustedes, sino aquello que quizás inquietudes que tengan, que también nos ayuden a nosotros a reflexionar y quién sabe si tener otros signos de interrogación y otras miradas, ¿verdad? Pues bueno, sin más, entonces nosotros nos gustaría compartir con ustedes a través de un PowerPoint, ¿verdad?, para no estar uno hablando solamente, precisamente algunas ideas relativas a lo que queremos compartir. Parece que no aparece el PowerPoint que nosotros solicitamos que se ya, bien, muchas gracias. Disculpen la molestia. Bueno, como se sabe, el título de este trabajo es El estudio de las políticas públicas y su relación
con el bienestar subjetivo, una mirada cualitativa, ¿verdad? ¿Por qué lo cualitativo? Porque sabemos todas aquellas personas que de alguna manera u otra nos hemos dedicado a la investigación, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito comunitario, en diferentes niveles de verdad, los diferentes sectores y niveles macro, micro, lo local, a la investigación, pues ustedes saben que se le da mucho más valor a los resultados cuantitativos. Consideramos que eso es un poco digamos, una secuela, por llamarla así, una mirada de lo que es el positivismo, ¿verdad? Que ustedes saben que acuñó un poco en las ciencias sociales que aquello que no era cuantificable no era ciencia. Sin embargo, en el devenir de los años se considera y se ha demostrado cada vez más que lo cualitativo, aquello que las personas opinan, sienten, los juicios, las valoraciones, en definitiva aquello que está inmerso en la cognición del ser humano también es objeto de estudio e investigación. Y en no pocas ocasiones, muchas veces debo decir que en la combinación de lo y cualitativo también muchas veces nos permite acercarnos mucho más a la realidad, y en ese sentido puede ser investigaciones mixtas. Entonces nosotros por eso consideramos que en este análisis y estudio de las políticas públicas que tocan, ¿verdad?, la realidad del ser humano, pues entonces tenemos que ir un poquito más allá, no quedarnos en una fotografía, digamos, una descripción a través de las cifras, sino qué hay detrás de las cifras, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de las cifras? Y en ese sentido, bueno, que estamos intentando que tengamos en cuenta el bienestar subjetivo, que ya hablaremos de eso. Bueno, recordando un poco de manera muy somera, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a aquellas acciones y estrategias llevadas fundamentalmente por organismos gubernamentales, ¿verdad? Porque se supone que de alguna manera el gobierno actúa a través o mediante de políticas públicas, y estas acciones permiten precisamente dar respuesta a toda una serie de problemáticas de índole social, ¿no? Es decir, muchas veces estas problemáticas de índole social tienen que ver con elementos globales, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, que se ajustan, ¿verdad?, a la realidad de cada país, y que todos estamos abogados a su cumplimiento, pero por sobre todas las cosas, o también estas estrategias digamos, de políticas públicas también dan respuesta a diferentes demandas y necesidades socioeconómicas del país que corresponda. Es decir, son demandas, digamos, de tipo de seguridad, de salud, de medio ambiente, de educación, de transporte, es decir, de pobreza, ¿no? Sí, obviamente hay elementos macro, globales, o digamos más globales en este caso, pero también elementos nacionales y su peculiaridad y su característica, pues entonces a partir de esas realidades que se pueden cumplir tanto los objetivos de desarrollo sostenible, como además de eso identificar las problemáticas sociales. Pero sobre todo desde la seguridad, por ejemplo, existe seguridad a través de los medios, pero qué sensación, qué sentido, qué percepción de seguridad siente la población, ¿no? Un poco por ahí va nuestra explicación. En este sentido, lo que el proceso de identificación de una problemática social, a través del análisis, el estudio, estamos un poco repasando aquí a través del análisis y el estudio de las políticas públicas, ¿verdad? Su puesta en práctica, el seguimiento y evaluación se llevan a cabo, es decir, el análisis de las políticas públicas emerge y deviene en políticas públicas una vez que se detectan los problemas y se ponen en práctica, se hace un seguimiento de esa estrategia, de esa puesta en práctica, de esa acción, y además de eso se evalúa también mediante estrategias propias de la investigación, de las investigaciones científicas, en este caso lo que las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propio proceso de análisis y estudio de las políticas públicas responde al proceso de investigación, ¿verdad? Uno identifica una problemática, sus posibles factores causales, ¿verdad?
aquello que es un objeto que amerita ser tomado en cuenta. Veremos entonces cuándo se convierte, cuándo se toma y por qué y cuándo se toma como políticas públicas. Entonces esa problemática se convierte se identifica como una política pública que obviamente necesita una respuesta, necesita una estrategia, es decir, y un impacto y por supuesto su evaluación, ¿no? Eso ustedes como verán, pues entonces eso responde de alguna manera a lo que es el proceso de investigación, de ahí que pueden surgir diferentes preguntas de investigación, incluso en el momento tanto del diagnóstico, tanto en la identificación de la problemática, como, ¿por qué no?, en la puesta en práctica de las diferentes estrategias. Nosotros consideramos que un proceso de investigación, de identificar las problemáticas sociales, no debe ser un mero ejercicio metodológico, ¿no?, ajeno a una mirada capaz de develar, de descubrir las necesidades sentidas y las problemáticas sociales de los diferentes sectores de la población que merecen considerarse como de interés público, ¿verdad?, y que deben tener determinada prioridad para encauzarlas, ¿no? Es decir, que no ver un ejercicio meramente, digamos, metodológico, frío, ¿verdad?, sino que deben emplearse estrategias y técnicas de investigación que permitan ir un poco más allá y develar la realidad tal cual es, ¿verdad?, para poder ser mucho más certeros a la hora de implementar estrategias como políticas públicas, ¿no? Es decir, que la mirada de los agentes, digamos, que intervienen en esta identificación, en este proceso de investigación, lo ideal es que tengan un enfoque holístico e integral del ser humano y su entorno, ¿no? O sea, no ver incluso al ser humano de manera parcial. El ser humano, digamos, que está educado, que tiene salud, que tiene acceso a esto, no es una manera un poco más integral, es un todo. El ser humano no fragmentado, sino el ser humano tal cual se proyecta, ¿no? Entonces, hay que decir que las políticas públicas, tanto su distribución como su implementación, detrás de esa identificación de esas políticas públicas, pues no en pocas ocasiones revelan una intención, una cosmovisión de las instituciones gubernamentales, ¿verdad? O sea, que va a depender de alguna manera de qué cosmovisión, qué sentido tengo yo digamos, del mundo, del bienestar, del crecimiento no solamente económico, sino el crecimiento de la calidad de vida, el desarrollo humano, ¿verdad? Está detrás muchas veces de qué priorizar, qué no priorizar, cómo destinar digamos, los elementos financieros, porque obviamente la puesta en práctica, tanto de detección como la puesta en práctica de una política pública, está unido obviamente a elementos financieros, incluso legales, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, las políticas públicas develan esa intencionalidad, ¿verdad?, a la hora de distribuir las finanzas gubernamentales en función, como decíamos ahorita, por ejemplo, de las poblaciones vulnerables, digamos, las personas envejecientes y digamos, las personas, qué sé yo, con discapacidad, que determinados grupos vulnerables, ¿verdad?, en fin, según las condiciones de vida que vivan. Es decir, trascender la concepción meramente, digamos, económica, ¿no? Entonces, por eso los estudios de las políticas públicas, ¿no?, los estudios de las políticas públicas ofrecen precisamente la posibilidad de responderse a algunas de estas preguntas que vamos a compartir con ustedes. Es decir, ¿por qué determinados problemas ameritan ser considerados como políticas públicas? ¿Verdad? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿En cuáles criterios se basan estas decisiones? Es decir, ¿en qué nos basamos para decir esto debe convertirse en una política pública o esto no? O en este momento sí, o en este momento no. ¿Cuáles son los actores que forman parte de ese diagnóstico o en ese diagnóstico o identificación de las problemáticas sociales que deban convertirse en políticas públicas? ¿De qué manera se ponen en marcha
y se implementan estas políticas públicas, de qué manera, quiénes intervienen en su identificación, quiénes intervienen en que una vez convertida en una agenda gubernamental, responda a esa necesidad, responda a esa problemática social, quiénes participan en ello, cuáles son sus resultados, cuál es el impacto en el sector de la población meta que se haya identificado como tal, cuáles son los criterios de evaluación de impacto, ¿verdad? O sea que estas preguntas nos parece importante tener en cuenta en este proceso de identificación de políticas públicas. Entonces, bueno, diferentes autores que se han podido revisar y muchos coinciden en las fases a través de las cuales pasan el estudio de las políticas públicas, ¿no? Estas estrategias de políticas públicas. Entre ellas se encuentran, bueno, primero que todo, la identificación, la detección de los problemas, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos de la vida social, susceptible de considerarse de interés público, ¿no? Después, estos conforman la agenda pública, esta problemática forman parte, ¿verdad?, de la agenda pública, una vez que ya forman parte de esa cartera, de esa agenda pública, pues entonces se empieza a deliberar y analizar acerca de las alternativas de acción, o sea, de cómo llevar a cabo, ¿verdad?, cómo devolver, cómo llevar a cabo estas políticas públicas. Y luego ya, una vez que se delibera las diferentes alternativas, las diferentes estrategias, pues entonces se implementan las políticas públicas, ¿no? Obviamente, y una vez implementadas, se evalúan. Y como vemos, todo esto responde de alguna manera al proceso de investigación. Nosotros consideramos que, por ejemplo, la fase de evaluación debe ser transversal, debe ser antes, cuando evalúas qué es lo que, ¿verdad?, detectas una problemática, e incluso durante y al final, la evaluación de impacto, ¿no?, del cambio, de la transformación, en función del objetivo que pueda tener esa política pública, ¿no? Nosotros consideramos que lo que es el elemento de evaluación debe estar, digamos, en diferentes momentos de la puesta en práctica de las políticas públicas, porque todo proyecto de investigación, o todo, no me gusta ser muy categórica, ¿no?, pero vale la pena que los proyectos de investigación, el elemento de evaluación sea un elemento transversal de acompañamiento. Se pueden hacer fases de evaluaciones parciales, ¿verdad? Fases de evaluaciones parciales hasta que ya veríamos entonces ya la transformación deseada, la transformación deseada. Incluso pueden surgir nuevas preguntas, nuevas problemáticas, ¿verdad? Porque es digamos, en la dialéctica, ¿no?, de la vida y de los seres humanos, de los grupos sociales. Bueno, hemos revisado alguna literatura y hemos también visto que muchos autores coinciden al referirse a lo que se entiende, llamemos lo que es un problema social, una problemática social, son que implican acciones imprescindibles para la delimitación y diseño de una política pública, ¿no? Entonces, es decir, cuando estamos en presencia de un problema social, ¿no? Es muy importante la aproximación que se haga a esa problemática social, su comprensión, su perspectiva, desde dónde se mira, desde dónde se aborda, como ya habíamos dicho anteriormente, la jerarquía de prioridades, digamos, para destinar los diferentes recursos, tanto financieros como humanos, como técnicos especializados, y obviamente detrás de todo esto hay una voluntad política, no lo podemos negar. O sea, no basta con que el hecho de identificar una problemática social implica una acción, ¿no?, para diseñar una política pública.
Entonces, según esta autora, los problemas se reconocen como social cuando cumplen para ella estas características, o sea, que muestra una carencia objetiva en la sociedad, una carencia objetiva, quiere decir, una carencia, quiere decir un vacío, una necesidad de transformación, una necesidad de, digamos, de mejora, de cambio, de lograr niveles superiores, ¿verdad? Y otra de las características es cuando los actores con poder califican a esa situación como problema público. Es decir, en ese caso estamos en presencia, ¿verdad?, de, digamos, cuando estamos, esos son elementos que para ella consideran, digamos, importantes a tener en cuenta, ¿verdad?, cuando se reconoce una problemática que puede convertirse en una política pública, ¿no? Es decir, que hay algo objetivo, algo palpable, una carencia objetiva y palpable en la sociedad, y cuando los actores con poder califican esa situación, esa carencia, como problema público. Entonces vamos a ir avanzando para ir llegando de alguna manera a las ideas que queremos compartir con ustedes. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, consideramos que los actores intervinientes en la identificación de las políticas públicas deben ser tanto la estructura gubernamental, digamos, a través de los diferentes ministerios, ¿no?, de acuerdo a las problemáticas, o sea, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, por ejemplo, el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Cada uno de esos ministerios tiene una estructura, ¿verdad?, que es desde los niveles, digamos, nacionales, provinciales, municipales, regional, local, ¿no? Bueno, pues se supone que también desde esos diferentes niveles vienen los actores en la identificación de las problemáticas en función del área en que ellos están, digamos, desarrollando, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta lo que es la sociedad civil, es decir, los diferentes actores de la sociedad civil. Ahí tenemos diferentes organizaciones, ahí ¿por qué no? Tenemos, por ejemplo, grupos diferentes comunitarios, ¿verdad? A nivel más local, y también ellos pueden contribuir en la identificación de las problemáticas sociales a partir de sus vivencias, de sus carencias, que muchas de ellas tocan distintos, llamémosle ministerios gubernamentales, ¿no? Entonces, las herramientas de la indagación que permiten develar esa realidad, o sea, que es importante, que es lo que nosotros proponemos, es decir, emplear herramientas de indagación que permitan develar la realidad tal cual es, la realidad sentida a partir del otro y desde el otro. No sé qué pasa, que se está yendo el PowerPoint. Entonces, bueno, estas herramientas permitan develar la realidad tal cual es, las necesidades sentidas tal como son, tal como se presentan, y que se convierten en estrategias que respondan a demandas, digamos, legítimamente existentes. Es decir, no quiere decir que las otras no existan, pero las otras están como, o sea, como el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, que están todas, digamos, incluidas en cifras, ¿no? En cifras. Entonces, a veces no se profundiza lo que está detrás de las cifras. Es decir, las necesidades sentidas, tal como se presentan, como decíamos ahorita, y esas herramientas de indagación pueden permitir develar esa realidad en cualquiera de sus ámbitos de la mirada del otro, es decir, desde el otro. Es decir, nosotros no estamos aquí abogando por hacer una política pública para cada ciudadano del país, ¿no? Sino que simplemente el ser humano es un ser social, ¿verdad? Un ser social que se actúa, ¿no? Se desenvuelve en diferentes escenarios sociales. El primero es la familia, la escuela, la comunidad, ¿verdad?
luego, bueno, las instituciones laborales, etcétera. Y en cada uno de esos elementos que se desenvuelve hay una percepción de bienestar, hay una posibilidad o no de llevar a cabo un proyecto de vida, ¿comprende? Entonces eso es lo que de alguna manera estamos nosotros abogando porque se tenga en cuenta, ¿no? Por eso que decimos que la identificación de las políticas públicas, tener en cuenta actores del ámbito local, del ámbito comunitario, articulando todo lo que es lo macro y lo micro en la elaboración y la puesta en práctica de las políticas públicas. Porque miren, las diferentes problemáticas sociales, hay problemáticas, digamos, problemáticas a nivel nacional, ¿verdad? Vamos a poner salud, educación, ¿verdad? Transporte, pero hay todas esas mismas problemáticas incluso se manifiestan y se expresan de manera diferente en las distintas localidades. No es lo mismo en un transporte, vamos a poner la problemática de Santo Domingo o que con otra ciudad grande como es Santiago de los Caballeros o como es en una comunidad más pequeña. No sé si me explico. Y son ciudadanos del país. O sea, que es lo que queremos decir, ¿no? O sea, tener en cuenta aquellas personas que también pueden identificar y contribuir, llamemos así de alguna manera, a la identificación de problemas sociales que pueden enriquecer las agendas públicas. Y por eso es que consideramos útil y pertinente. Hay muchas organizaciones a nivel comunitario, incluso a nivel local, que pueden ofrecer esa otra mirada, ¿no? de los problemas sociales. Y no solamente local, sino estamos hablando de grupos humanos, por ejemplo, juventud, mujer, qué sé yo, médicos, en fin, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema de salud, vamos a poner no solamente, o sea, no sé si tenemos tantas camas, tenemos tantos hospitales, tenemos tantas camas, bueno, pero ¿cómo es el servicio? ¿Cuál es la calidad de vida del médico, de la enfermera? O sea, me explico, no quedarnos solamente con cifras, un poco, ¿no? Y creo que es posible, vamos a verlo. Entonces continuamos diciendo que el estudio de las políticas públicas debe ser, digamos, también debe primar la ética, tiene que ser transparente, tiene que responder verdaderamente a la necesidad social, no a mi interés político, no a mi intención, no a mi voluntad, llamémosle en este caso política, porque son los que tienen la posibilidad o no de destinar quizás recursos para esas, digamos, para esta puesta en práctica o para esa determinación o diagnóstico de la política pública, ¿no? Sino que tiene que tener una ética, una transparencia, y es una herramienta precisamente el estudio, lo que hablamos de la fase de la identificación, que obviamente ustedes la conocen, ¿no? La identificación de la problemática, la estrategia, la manera de llevarla a cabo, son herramientas que propician valorar y evaluar el proceso de implementación. En este caso, velando también por la conjunción de las agendas nacionales con las necesidades sentidas de la población. Las cifras estadísticas a nivel macro constituyen un retrato de la realidad, pero no la realidad misma. Es lo que queremos decir. Yo pienso que incluso hay algunos esfuerzos hechos en otras realidades, es decir, que las estadísticas a nivel macro es como una especie de, digamos de retrato de la realidad, pero no la realidad misma, ¿comprenden? No la realidad misma, disculpen. Entonces, bueno, en los indicadores, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, del Producto no necesariamente son tampoco la realidad. O sea, todos esos indicadores, ¿verdad? De salud, de todos los indicadores que tienen en cuenta el Producto Interno Bruto, que son válidos, porque hay que combinar lo macro con lo micro, lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿verdad? No necesariamente son la realidad de las dinámicas sociales. No es un reflejo de la satisfacción de vida de la población. Y eso es que nosotros muy modestamente queríamos poner a pensar, ¿no?
Es decir, no basta con decir tenemos tanto, ha disminuido tanto, la educación es tanto. No, pero no, eso no refleja la dinámica, la interacción social, digamos, la satisfacción de vida de las personas. No necesariamente, esas cifras no nos dicen eso. Nos dan una, digamos, una caracterización sociodemográfica, ¿verdad? De alguna manera, pero no nos da lo vivencial participativo. Y hay un diagnóstico vivencial participativo de necesidades. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que es útil y pertinente tomar en consideración el paradigma cualitativo en el proceso y el análisis de las políticas públicas, sobre todo la identificación y detección de los problemas que se puedan tornar de interés público. Como ya habíamos dicho ya, ¿sí? Tener en cuenta indicadores no solamente cuantificables, no solamente aquellos que se pueda cuantificar, sino aquellos que reflejen el impacto de las políticas públicas en el bienestar subjetivo y en la calidad de vida de la población, o en sectores de población clave de la sociedad donde se identificó que se debe impactar mediante una política pública. Es decir, tomar en consideración el paradigma cualitativo también en la detección y puesta en práctica de las problemáticas sociales y la puesta en práctica de las políticas públicas, ¿no? Y por ende, el estudio de las políticas públicas se pueden valer de herramientas cualitativas de identificación de estas problemáticas sociales que emergen, el sentir subjetivo y el bienestar de la población. Cuando nosotros decimos en sentir subjetivo, ustedes podrán pensar, bueno, la subjetividad es algo individual, es algo personal. Sin embargo, la subjetividad está condicionada de una manera histórico-social. La subjetividad, mi identidad, quién soy, es decir, el sentido que tengo yo de ser, la composición que tengo yo del mundo, mis valores, mis costumbres, mis actitudes, mis hábitos, mis tradiciones, ¿verdad? Mi sentimiento de pertenencia a algo se nutre de la sociedad. Es un condicionamiento histórico-social. Somos seres, como recordando aquí, somos seres eminentemente sociales, no somos nada. Un bebé nace y vamos a suponer, qué sé yo, y con menos de años se queda en un bosque. Bueno, no basta con esa herencia biológica, no basta con tener, digamos, un código genético, no basta con nacer con un cerebro humano, ¿verdad? Con toda esa potencialidad, con todo lo que nosotros traemos, sino está entre personas. Para convertirse en una persona, debe tener la influencia social. Desde la primera influencia es, bueno, la familia, cualquiera que sea su tipo, la familia, la escuela, en fin, ¿no? Entonces, lo que nosotros traemos desde el punto de vista biológico, el impacto y la influencia social, la sociocultural, y desde el punto de vista psicológico, cómo uno lo asimila, entonces, qué personas somos. Entonces, por eso es que decimos esto, porque la subjetividad tiene un componente individual pero social, nutrido de lo social. Se aprende de la sociedad. Somos seres sociales. Entonces, por eso es que, de alguna manera, es decir, es lo que decía, no es una política pública para cada persona, para cada ciudadano. Es que cada ciudadano es un resultado de su entorno, de su vida, de sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, cómo aprende noción de honestidad, de colaboración, de participación. Eso se aprende de alguna manera, ¿no? Entonces, se aprende viviendo. Entonces, se puede proporcionar a través de una política pública a todos esos que queremos. Entonces, a través de las políticas públicas, perdón. Entonces, y por eso es que decimos que es importante valerse de esas herramientas que un poco exploren los emergentes sociales, el sentir subjetivo y el bienestar de la población. O la percepción de bienestar, ¿no?
Y entonces también en el propio estudio de las políticas públicas, tener en cuenta un espacio para la evaluación de ese impacto e incidencia en la satisfacción de vida de los ciudadanos, su percepción de bienestar. Su percepción de bienestar. Es un paso de avance tener acceso a, es un paso de avance tener cada vez más personas acceso a educación, salud, etc. Pero también es un paso de avance trascender cómo me siento en cuánto influye en mí, en mi proyecto de vida, en mi desarrollo personal y social, esas políticas públicas, ¿no? Entonces, la calidad de vida en este sentido se vincula precisamente con esa percepción de bienestar. Y a su vez la calidad de vida se articula con otros conceptos sociopsicológicos como es el modo de vida y el nivel de vida. Es decir, todo esto depende también de la realidad socioeconómica de cada país. Todo esto depende también de los referentes sociales, no solamente el desarrollo económico alcanzado, obviamente eso es algo importante, pero también depende también de lo que la sociedad propicia al ser humano en sus diferentes momentos para trascender y tener en su entorno, en su realidad, poder tener un proyecto de vida. Es decir, cuando hablamos, digamos de modo de vida, etcétera, estamos hablando de la satisfacción de las necesidades materiales, espirituales, el bienestar cultural, obviamente tener una vivienda, alimentación, ropa, educación, salud pública, empleo, seguridad social, transporte, fuentes de empleo, ¿no? Obviamente todo eso son indicadores importantísimos que le dan seguridad al ser humano, ¿no? Y obviamente esto está vinculado, claro, con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Eso está detrás, pero también está vinculado a las posibilidades reales que tiene el ser humano de trascender. Cuando tengo mis necesidades básicas garantizadas, bueno, ¿cómo puedo trascender yo en lo más, en aspiraciones mayores, ¿no? De proyectos de vida, de la espiritualidad, también en un ámbito importante del ser humano? Entonces, en tal sentido, las políticas públicas, una vez que respondan a las problemáticas sociales identificadas, pueden incidir en su implementación en la percepción de bienestar por parte de los diversos sectores de la población. Es decir, no quiere decir que existan esfuerzos, que existan estrategias, que tomen en consideración el bienestar de la persona. Lo que estamos es abogando porque las políticas públicas lo tomen en consideración. Es decir, si usted detecta un problema, ¿verdad? Una problemática, no solamente lo llene con cuantificación y con cantidad, sino llénelo también con calidad. ¿Comprende? Es decir, no es construir más escuelas, es hacer maestros más capacitados, que el propio maestro se sienta cómodo y feliz de ser maestro, que con su profesión pueda tener proyectos de vida. No sé si me explico. O sea, hay esfuerzos, digamos, pero no como política pública siempre. No quiere decir que no exista, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero no es como que vamos a hacer tantos maestros, vamos a hacer tantas escuelas y como consecuencia, entonces, no, es un todo, es un enfoque integral. Y entonces, en tal sentido, que se pudiera lograr como un enfoque dialéctico, es decir, que a partir de la identificación de problemáticas sociales, incluyendo la percepción de bienestar, en esa identificación y en la puesta en práctica de las políticas públicas, incidir a su vez en la percepción de bienestar de manera cualitativamente superior. Es decir, incluir en la detección de la problemática social el bienestar, la percepción de bienestar. Entonces, como decíamos ahorita, el bienestar subjetivo está condicionado socioculturalmente. Es decir, porque existe una interrelación dialéctica entre lo biológico, lo psicológico y lo social.
que es lo que queríamos decir un poco, ¿no? Ese bienestar subjetivo está condicionado socioculturalmente, ¿no? Es decir, el hombre refleja la realidad y como tal actúa, ¿no? Desde que es un niño, ¿no? Cómo se siente querido, aceptado, ¿verdad? Valorado, respetado, en fin, y así en los diferentes ámbitos de la vida social, en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Pues uno tiene retos que enfrentar, por llamarlo de una manera. Entonces, la vivencia subjetiva en tal sentido es relativa, es una, es decir, el bienestar subjetivo es una vivencia relativamente estable que se produce en relación con un juicio de satisfacción con la vida, es decir, un balance entre las expectativas que yo tengo y el logro en las áreas de mayor significado para la persona. Es decir, un balance entre las expectativas que yo tengo con la vida y el logro de esas expectativas, ¿no? Obviamente, uno debe tener expectativas reales, expectativas palpables, ¿verdad? Eso es parte también, digamos, de la educación. Pero esas expectativas yo las puedo cumplir o no en gran medida si la sociedad me la ofrece la posibilidad, primero educándome, capacitándome y luego entonces tener espacio en ella. Y entonces ahí está el bienestar subjetivo. Entonces, en todo eso que rodea al ser humano en la sociedad, a través de diferentes políticas públicas, se puede incidir también, ¿por qué no?, en el bienestar subjetivo, en esa vivencia subjetiva relativamente estable que se produce en relación con un juicio, como estamos repitiendo, de satisfacción con la vida, es decir, un balance entre expectativas y logros en las áreas de mayor significación para el individuo. Allí yo repito varias veces que no estamos abogando por la individualidad, sino individual, ser social, porque ese individuo también hay un bienestar laboral. El concepto de bienestar se puede identificar en diferentes ámbitos de la vida y en los diferentes escenarios de la vida del ser humano en que él se desenvuelve, ¿no? En que se desenvuelve. Miren, hay algo también muy interesante que el programa de Naciones Unidas ha identificado precisamente desde esta mirada, que para nosotros fue una gran satisfacción, pensar también que hay diferentes personas con esta misma, digamos, intención, enfoque, que han añadido al bienestar subjetivo, han añadido la palabra integral, es decir, bienestar subjetivo integral, un término sugerido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, precisamente partiendo del hecho de que el ser humano es un ser social y que su subjetividad obviamente lo es, tiene no un componente social, es mi individualidad, pero como ser social, cómo yo me veo, cómo yo creo que me ven los demás, cómo los demás realmente me ven, cómo yo creo que me ven. No sé si me explico. Es decir, yo soy un ser social y actúo en diferentes escenarios. Entonces, partiendo del hecho de que el contenido de la subjetividad social se sugiere el empleo del bienestar subjetivo integral. Integral, es decir, cómo podemos entonces actuar y propiciar desde las políticas públicas a ese bienestar subjetivo integral, ¿verdad? Bueno, pues entonces ellos sugieren propiciando el desarrollo de capacidades, es decir, las posibilidades reales de las personas para llevar a cabo, para llevar adelante su proyecto de vida. ¿Comprenden? Hay una interrelación entre lo individual y lo social, obviamente. Hay una interrelación entre lo que te puede proporcionar las diferentes instancias, digamos, gubernamentales, ¿verdad? Y las posibilidades que logran, y obviamente ya está mi actuación como ser humano de lograr o no, pero al menos puedo tener la posibilidad de lograrla, puedo tener, digamos, la expectativa. Una cosa son lo que tú logres, tus fracasos, tus aprendizajes en la vida, y otra cosa es las posibilidades reales que tú como persona, como ser social, como miembro de una familia, de una pareja, de un grupo, un colectivo de trabajo, etcétera, ¿verdad? Puedas tú, de alguna manera, ser capacitado, desarrollar con tus capacidades para lograr ese bienestar subjetivo integral, es decir, integral, haciendo más énfasis en el ámbito social. Entonces, desde esta mirada consideramos que las estrategias de desarrollo
sería interesante, bueno y útil y pertinente que ubicaran a las personas y sus capacidades en el centro de los diagnósticos para propiciar el desarrollo del bienestar personal, de desarrollo mediante las políticas públicas. Y repito, ¿no? Que vale la pena que las estrategias de desarrollo ubiquen a la persona y sus capacidades en el centro de los diagnósticos para propiciar desarrollo, mediante las políticas públicas. Las capacidades se aprenden, se adquieren. Uno puede tener una aptitud hacia, ¿verdad? Tú puedes tener aptitud con P, tú puedes tener a lo mejor cierta aptitud, vamos a suponer, para la música, para, qué sé yo, diferentes aptitudes, porque ahora se habla hace unos cuantos años ya, digamos, de las diferentes posibilidades de las inteligencias múltiples, que no hay por qué, digamos, esquematizar, ¿no?, al ser humano. Pero si tú puedes traer esa aptitud, pero si tú no tienes, vamos a suponer, tú puedes tener una aptitud para la música, pero si tú no tienes siempre la posibilidad de aprender un instrumento o estudiar un instrumento, puedes ser o no un músico, únicamente que sea un genio, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que las capacidades humanas se aprenden. Uno puede tener muchas aptitudes, pero la realidad te propicia o no el aprendizaje de diferentes capacidades. No queremos ser, digamos, reduccionista en el sentido de dar más valor a lo social. No, obviamente está también las tendencias, las posibilidades de cada ser humano, pero obviamente dónde se manifiestan, dónde se expresan, dónde se desarrollan habilidades en la sociedad. Entonces, y se precisa una mirada amplia de la subjetividad, así como una concepción de bienestar subjetivo que abarque lo individual y lo social. Es decir, ver la subjetividad no solamente como una cuestión individual, como un inherente a un ser humano, sino un ser humano que forma parte de una sociedad, de grupos sociales, ¿no? La subjetividad incluye además una experiencia, un juicio de la propia vida, una experiencia y juicio de la sociedad donde vive, es decir, hasta qué punto la sociedad donde vive le permite ser quien quiere ser y llegar a ser, ¿no? O sea, querer ser en el sentido no egoísta ni individual, sino trascender, desarrollar, crecer como ser humano, desarrollo humano, ¿no? Por eso es que el PNUD sugiere el término de bienestar subjetivo integral, es decir, que integra lo individual y el que se tiene con la sociedad, ese bienestar que tengo yo conmigo y con la sociedad. Bueno, un poco lo que habíamos dicho. Nosotros apropiamos, las capacidades las apropiamos de forma individual, ¿no? Pero se construyen socialmente y a su vez se aplican en un ámbito social. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con esta autora, a partir de un estudio que se realizó acerca de las capacidades vinculadas al bienestar subjetivo y al bienestar subjetivo integral, identificó las capacidades de bienestar subjetivo, por ejemplo, tener satisfechas las necesidades físicas y materiales básicas, tener una buena salud, tener vínculos significativos con los demás, ser reconocido y respetado con dignidad y derecho y tener un proyecto de vida. Estos elementos de dignidad y derecho también tienen una incidencia desde lo gubernamental, a través de las leyes, a través de muchos canales se pueden propiciar, ¿verdad?, este bienestar, este vínculo significativo con los demás. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la no discriminación, de la inclusión, de la aceptación. Eso desde lo macro, desde lo gubernamental, a través de leyes, de muchísimos proyectos, se puede propiciar ese sentirme bien conmigo y con los demás, desde mi color de piel, desde mi género, desde mi orientación sexual, en fin, comprendo. Entonces, es decir, no lo veamos como una persona simplemente con que tenga una salud, con que tenga
ingresos y vivienda es muy importante, es más, es lo básico. De ahí, entonces, ya uno puede trascender. Entonces, no solamente me garanticen una vivienda o la posibilidad de adquirirla o posibilidad de adquirirla o de construirla, por llamarla de alguna manera, sino también la posibilidad de ser respetado, de ser una persona digna, con derechos, una persona donde puede desarrollar sus proyectos de vida. También ellos indican que entre las capacidades más relacionadas con el bienestar subjetivo, con la sociedad se cuentan también el sentirse seguro, libre de amenazas, ser reconocidos, ser respetados, un poco de lo que habíamos dicho, en dignidad y derechos. Así que piensen ustedes quién puede proporcionar eso, en distintos niveles de la sociedad y a través de quién. Y bueno, en fin, tomar en cuenta para el diseño y la evaluación de las políticas públicas, precisamente la posibilidad propiciar el desarrollo y la dotación de capacidades en las personas para poder concebir y llevar a cabo su proyecto de vida. Y bueno, y también ver cuáles son los impactos, luego evaluar cuál es el impacto de esas políticas públicas en las capacidades, en su funcionamiento, en su puesta en práctica, incluyendo el bienestar subjetivo, individual y con respecto a la sociedad. Es decir, con relación al su impacto o su incidencia en el desarrollo humano. Hay una evaluación multicriterio que es muy interesante, que son métodos basados, que lo vamos a ver más adelante, que son evaluaciones relacionadas con múltiples objetivos en un solo indicador común. Es decir, por ejemplo, si el indicador común, vamos a suponer, es servicio de salud, con lo que decíamos, no basta con número de hospitales, números con camas, sino también se puede incluir ahí entonces el bienestar, percepción de bienestar, acceso a la medicina, servicio de salud, relación médico-paciente, bienestar de los propios médicos, de las enfermeras, del personal de salud. Es decir, en un mismo indicador se pueden incluir y tomar en consideración todos aquellos elementos que están alrededor de ese indicador y que justamente impactan o inciden en ese ser humano y en esa comunidad, ya sea de médica, de salud, en fin, de enfermo, etc. Bueno, allí hay un dilema que obviamente sabemos que desde el punto de vista digamos, desde el punto de vista económico, sí se han desarrollado teorías, ¿verdad?, que impiden, que permiten, ¿verdad?, que propician la evaluación de impacto y al mismo tiempo también, o sea, identificar problemáticas, estrategias que luego te permiten, digamos, mediante cifras, sobre todo, pues tener una mirada desde el punto de vista económico, incluso permiten anticipar la magnitud del impacto posible, probable, después al aplicar una política pública, ¿verdad? El efecto de esas decisiones, ya hay una trayectoria, hay una tradición ya en lo que viene siendo una mirada económica desde el punto de vista económico. Sin embargo, obviamente tenemos que, digamos, que no es así con relación al bienestar subjetivo, ¿sí? Por lo tanto, se requiere ser innovador, ser valiente, diseñar políticas enfocadas precisamente para propiciar las condiciones para el desarrollo de las capacidades, para la concreción de proyectos de vida, ¿no? Y que a su vez redunden, obviamente, en el beneficio social, en el desarrollo social. Porque ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes propician el desarrollo social? Bueno, las personas en diferentes ámbitos de su vida, sea estatal, ya sea privada, ya sea formal, informal, en definitiva, ¿quiénes son los, digamos, los que propician el desarrollo? Bueno, obviamente lo macro, pero también lo micro, ¿no? También el accionar de las personas, ¿no? Nosotros consideramos que es muy importante que tener en cuenta
digamos, en el diagnóstico y de identificación de las problemáticas sociales, que tenga un carácter participativo en esa identificación. Es decir, que incluir en las agendas de gobierno y la implementación de la evaluación. Es decir, que la identificación de esas problemáticas sociales sea desde la participación de diferentes actores, ¿no? Diferentes actores tanto de las estructuras gubernamentales a nivel nacional, provincial, municipal y local, o sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, por eso se dice, pudiéramos decir, bidireccional, pero también desde la que tenga una participación importante, interesante también, la sociedad civil, las diferentes organizaciones. Consideramos que para tomar en cuenta para llevar a cabo las políticas públicas, incluso para su identificación, hay elementos que se prioriza, ¿verdad? ¿Cuál es la cosmovisión que tengo yo de la vida, del mundo, de desarrollo? ¿Cuál es mi intención? O sea, que se prioriza como para que devenga, para que sea una problemática de interés público. Por lo tanto, ¿cuál es mi jerarquía de valoración de las problemáticas sociales? Y obviamente los elementos de finanzas, de leyes, que son más bien, sobre todo a nivel gubernamental. Por eso es que nosotros decimos que las políticas públicas revelan una intención, una convicción y una concepción acerca de la relación Estado-sociedad. ¿Sí? Y detrás de las políticas públicas, de esas decisiones, también se pone a la palestra un poco, se puede leer, se puede interpretar la intención, la convicción, la concepción sobre la que existe y la relación que existe entre el Estado y la sociedad. Hay algo que nosotros consideramos que queremos compartir con ustedes, que quizás no estamos de acuerdo, en fin, no es nada nuevo, pero es importante destacar el hecho de que el análisis de las políticas públicas tiene un carácter científico, es decir, desde su diagnóstico hasta de la decisión de que sea interés público, la implementación de la estrategia, la evaluación, eso debe ser, digamos, debe estar, yo creo que en manos de personas, digamos, es algo científico, porque tú identificas una problemática, después tienes que deberías demostrar la transformación de esa problemática identificada mediante las acciones de las políticas públicas, ¿no? Y también debe haber una mirada transdisciplinar, o sea, que deben ser equipos transdisciplinarios, no solamente internos, una suma de especialistas, sino una transdisciplina, es decir, todos desde diferentes de las ciencias sociales, identificar, en este caso, por ejemplo, las problemáticas, una mirada, digamos, holística de la problemática observada e identificada, ¿no? Es intersectorial, obviamente, ¿no? O sea, que hay sectores de educación, salud, transporte, en fin, todo lo que ustedes conocían, obviamente, niveles de pobreza, a quién le corresponde, cómo, es decir, que sea intersectorial, ¿no? Y bueno, mientras mayor y plena participación de la sociedad en la toma de decisiones en los procesos antes mencionados, ¿no? Hay que develar, descubrir los factores causales que están detrás de esas cifras que se logran obtener, ¿no? Incorporar, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, este centro de investigación de políticas públicas es una maravilla, porque precisamente es un escenario, un lugar desde el cual se puede llevar a cabo con una mirada científica, no científica desde el punto de vista elitista, ni mucho menos, sino una seria, algo que tú identificas, una problemática identificas, preguntas que te haces de esa problemática, trazas una estrategia de cambio, transformación que debe ser evaluado. Para eso tiene que haber, ¿verdad?, una mirada, digamos, especializada, ¿no? Incorporar las universidades, los centros de investigación, como este que estamos aquí, e incorporar el enfoque cualitativo en el diagnóstico de necesidades sentidas de los diferentes sectores de la población, así como la implementación y evaluación
de las políticas públicas. Nosotros queríamos aquí recordar un poco la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, un psicólogo humanista, ¿verdad? De las necesidades humanas, que él nos habla primero de lo que son las necesidades fisiológicas, sin las cuales no podemos vivir, obviamente, es decir, respirar, alimentarse, descansar. Yo no creo que el sexo sea una necesidad primaria porque está muy socializada, pero en fin, esa es su mirada, ¿no? Es decir, esa homeostasis, ese equilibrio que tenemos que tener nosotros como seres humanos. Fíjense, si somos seres sociales, que incluso hasta las necesidades, digamos, fisiológicas, yo puedo decir, bueno, tengo sed, pero cuando termine tomo agua. Sin embargo, un animal va y toma agua, ¿no? Ya que hasta las necesidades fisiológicas pueden estar mediatizadas por una decisión, digamos, consciente, ¿no? Luego él le hablaba de la seguridad que necesita el ser humano, digamos, la física, el empleo, los recursos, la familia, la salud, después las sociales, las interacciones sociales, la estima, el reconocimiento, ¿no? El éxito, el reconocimiento, el respeto, y ya luego entonces ya una trascendencia, una autorrealización mucho más elevada que obviamente puede ser ya digamos, un proyecto de vida en concreto, ¿no? Entonces, que eso es como voy a trascender. Entonces, nosotros nos preguntamos si esa persona, si ese ser puede ser, digamos, de qué manera las políticas públicas pueden propiciar esa trascendencia inherente al ser humano, de acuerdo con Maslow. Aquí, un poco para recordarle, para él las necesidades básicas, ¿cuáles son? Las necesidades de seguridad, cuáles son, buscar, crear y mantener una situación de orden, necesidades sociales, ¿verdad? Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familiar, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etcétera. La estima de reconocimiento, eso es un alimento muy grande para la autoestima, para la seguridad en sí mismo, tener ese reconocimiento de los demás. Y luego, bueno, ya la autorrealización, que ya termina trascendiendo todas estas necesidades más básicas, lo que es un proyecto de vida. Por último, y disculpen si los he cansado, da la casualidad que hoy, revisando algunos elementos, digamos, para espero que sea conversatorio con ustedes al final, nos encontramos que ya en Europa, desde el octubre del 2021, están hablando, han tenido un proyecto técnico que está ensayando, creo que en España, que hablan de indicadores multidimensionales de calidad de vida, o sea, que hablan de no solo medir el crecimiento económico, sino índice del progreso social, ¿no? Y entonces para ello lo que es estos indicadores multidimensionales de calidad de vida está, por ejemplo, las condiciones materiales, el trabajo, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales, la gobernanza de derechos básicos, el entorno y el medio ambiente, experiencia general de vida. Ustedes dirán, bueno, pero esto también se puede cuantificar. Sin embargo, ellos, mediante encuestas y mediante ya incluso hasta algunos grupos focales, por ejemplo, cada uno de estos indicadores, digamos, gobernanza, como ellos, gobernanza y besos básicos. Bueno, con qué confianza tienen las personas en el sistema político, qué confianza tiene el sistema judicial, qué confianza en digamos, la policía, la experiencia general con la vida, qué satisfacción global con la vida y el propósito de vida. Es decir, ya ellos están identificando algunos indicadores que sí le tocan las puertas, o sea, al bienestar subjetivo integral, ¿no? En cada uno de estos indicadores. O sea, cada uno de estos indicadores ellos están sugiriendo, digamos, medirlo mediante una mirada mucho más integral, más integradora, más holística del ser humano. Entonces, yo me pregunto, si es posible propiciar, o sea, es posible propiciar los indicadores antes mencionados. O sea, si ellos lo pueden medir, ¿verdad? Si ellos lo pueden medir en los diferentes niveles de la sociedad, ¿por qué no se pueden propiciar? Yo creo que sí que se pueden propiciar. ¿Cómo? Mediante políticas públicas vinculadas con el bienestar subjetivo integral del ser humano. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí más o menos mis reflexiones en torno a este tema, que sé que está un poco en pañales, pero eso no significa que
que no hay algunas experiencias interesantes. Ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya vi con mucha, digamos, con mucho agrado que también están teniendo en cuenta esta mirada más holística, no sé, más... Yo creo que hay etapas de la vida, ¿no? Hay etapas de la vida que tienes que garantizar el todo, pero ahora tienes que ir garantizando un poco más la persona en su entorno social. Muchas gracias. Gracias a la especialista, psicóloga Lourdes Pérez Madán, por compartir con nosotros ese cúmulo de conocimiento, todas esas inquietudes, socializarlas con la sociedad dominicana. Y nosotros como centro nos sentimos más que orgullosos, nos sentimos comprometidos para que las políticas públicas sean evaluadas, se mida su impacto, pero sobre todo que la sociedad dominicana, cada ciudadano, sepa bien qué es una política pública y cómo le impacta tanto a ellos como a sus seres queridos. En este momento vamos otra vez, venimos con la maestra, porque tenemos en el chat, tenemos varias preguntas, tenemos preguntas que están haciendo, como es el caso del señor Julio Peña, que pregunta lo siguiente: ¿por qué no se puede tomar en cuenta indicadores macroeconómicos para analizar una realidad social? Entonces le dejamos con la especialista para que conteste la pregunta. Muchísimas gracias, una pregunta muy interesante. Nosotros no estamos desechándolo, ni cómo explicar, ni quitarle valor a lo macroeconómico en lo absoluto. No es eso, sino que creo que no es suficiente. Lo macroeconómico te da como una base fundamental para el desarrollo, digamos, humano. Pero me parece que también, si nosotros nos conformamos con lo macroeconómico, ¿cómo incide eso macro en cómo repercute, ¿verdad?, en el bienestar, en el sentimiento de bienestar de las personas con ese desarrollo económico, ¿verdad? Es decir, el desarrollo económico es fundamental, pero todo, o sea, hay una percepción, digamos, cómo impacta a mí, cómo incide en mí en ese desarrollo económico, ¿no? Lo veo muy alejado, algunas cosas las veo muy lejos, como que no me corresponde, no tengo posibilidad de alcanzarla, o el hecho simplemente de tener, digamos, indicadores económicos muy buenos. Eso quiere decir que el nivel de vida, que la calidad de vida que es adecuada, es bien recibida, hay justicia, hay equidad, ¿verdad? Hay participación en la vida política de mi entorno, de mi país. No sé si respondo a esa pregunta. Los indicadores macroeconómicos son fundamentales porque te dan una mirada, te dan un escenario, ¿no? Pero hay que ir más allá, hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más al cambio, a la transformación de esa persona. Me parece a mí. Y creo que muchas gracias. Pueden haber algunas dirigidas a eso. Así es, muchas gracias. Tenemos la otra pregunta de parte de Ibelice Luisa Lix, familia, diciendo presente. ¿De qué manera puede trascender una política pública? Trascender. Bueno, quizás no entendí bien la pregunta, pero una política pública puede trascender cuando su incidencia, su impacto provoca determinada cambio, transformación, evolución y desarrollo, ya sea a nivel económico o ya sea a nivel social, ya sea en satisfacción personal, un proyecto de vida, comprende, no solamente de vida personal, sino proyectos comunes, hasta hay un bienestar laboral, por ejemplo. Es decir, yo pienso que trasciende cuando, primero, mira, me gustó mucho lo que dijo Michael, yo creo que las personas, los ciudadanos deben saber en qué consisten las políticas públicas y que las políticas públicas existen, ¿para qué? Para llenar necesidades, vacíos, problemáticas, solucionarlas, transformarlas y mejorarlas. Y entonces, si yo conozco que existen políticas públicas,
¿Cómo yo sé que hay determinadas políticas públicas elaboradas para determinados sectores a los cuales yo pertenezco y por lo tanto trascendió en mí, hubo un cambio en mí, una transformación? ¿Cómo trascienden? Bueno, por ejemplo, si hay educación para todos, pero a mejor calidad. No hay discriminación, no hay desigualdad, hay equidad. En fin, cómo nos vemos todos de alguna manera u otra involucradas, cómo nos vemos todos involucrados en una política que debe tener en cuenta a todos, independientemente de que las capacidades humanas son diferentes, hay diferencias individuales, pero al menos hay una posibilidad de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mis capacidades, la sociedad me permite trascender. No sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Ya no tenemos más preguntas por el momento, solo nos resta agradecer a la especialista, la psicóloga Lourdes Pérez Madán, por compartir con nosotros en esta plataforma de aprendizaje, en este espacio en donde el Centro de Investigación de Políticas Públicas se dispone a compartir con toda la sociedad esos conocimientos, ese quehacer de la cosa pública que hace posible y que lleva transformaciones a toda la sociedad. Así es que nosotros hasta este momento nos sentimos más que orgullosos, nos sentimos complacidos. Gracias a la maestra Lourdes Pérez Madán por compartir con nosotros, al igual que también a la audiencia que se ha mantenido durante estos minutos con nosotros. Así es que a todos ustedes le extendemos la invitación hasta la próxima conferencia, que será una conferencia muy interesante. Contaremos con la presencia en este Centro de Investigación de Políticas Públicas del reconocido Pelegrín Castillo, quien estará hablando de la migración como política pública. Esa será nuestra próxima conferencia, así que por favor, agéndenla para que comparta con nosotros todos esos conocimientos y esas políticas públicas que hacen posible que las sociedades avancen. Y por eso estamos aquí. ¿Y qué mejor manera de despedir este espacio que diciéndole a la gente lo que somos y de qué estamos orgullosos? Escuchemos. De Políticas Públicas de la República Dominicana. Un espacio de investigación, análisis y educación ciudadana. Somos una organización sin fines de lucro que procura contribuir en la ejecución de políticas públicas coherentes, transparentes y evaluables, en beneficio de la población dominicana. El Centro de Investigación de Políticas Públicas, el espacio en donde se conjuga la sociedad, el conocimiento y la participación. Será pues hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en este espacio de aprendizaje del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Tengan feliz resto de la noche y nos vemos pronto.